El tema que nos correspondió fue distribución de la probabilidad, entre Karen Gutiérrez y Hasblady Giraldo. Esta distribución de probabilidad es también conocida como la distribución de frecuencias teóricas. Una distribución de probabilidad describe la forma en que se espera varíen los resultados, como estas distribuciones representan expectativas de que algo suceda. Resultan modelos útiles para hacer inferencias y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Una moneda dos veces. Las posibilidades resultados para este experimento es de dos lanzamientos, cara o cruz. Cara la reconocemos con la H y cruz con la T. Ahora supongamos que nos interesa formular una descripción de probabilidad de número de cruces que podrán caer cuando lanzamos la moneda. Dos veces. Podríamos empezar por anotar cualquier resultado que no contenga cruces. Con una moneda no alterada estaríamos hablando exclusivamente del tercer resultado. Luego anotaríamos los resultados que tuvieran solo una cruz. Y por último incluiríamos el primer resultado que contiene dos cruces. Ordenamos los resultados para enfatizar el número de cruces contenidas en cada resultado. En este punto debemos tener cuidado y considerar representar el resultado real de lanzar una moneda no alterada dos veces. Primer lanzamiento, podemos tener una cruz con una cruz, con otra cruz, una cruz con una cara, dos caras, una cara y una cruz. Esas dos se hacen en relativa, como vamos a ver cuántas cruces salen en los dos lanzamientos. En el primer lanzamiento, en las dos probabilidades, me pueden salir dos cruces en los dos lanzamientos, o una cruz en los dos lanzamientos, o ninguna cruz, o una cruz nuevamente. Esa probabilidad, como son dos lanzamientos, son 50-50. Puede ocurrir o no puede ocurrir. Entonces, esa se multiplica el 50 por el 100 y sale 0,5 y se multiplica por el 0, por la otra mitad y da el 0,25. Esas probabilidades se suman y tienen que dar una totalidad de 1, número entero. En la tabla anterior vimos que en los posibles lanzamientos hay tres oportunidades de cruces. O sea, 4, pero se unió una con la otra. Se dijo que podemos tener en los dos lanzamientos la probabilidad de tener dos caras. Se dio la probabilidad de tener cara o cruz y cara. O dos cruces en los dos lanzamientos. Entonces se hizo la tabla así. Se estableció los números de cruces que se pueden salir en los lanzamientos, puede ser 0 o una de cualquiera de los dos lanzamientos o en los dos lanzamientos. Entonces, como vimos en el anterior, también establecimos que el del 0,50 que pueden ocurrir en la mitad de los dos es el 0,25, la oportunidad que salga un 0 o ninguna cara o ninguna cruz, digo. O puede salir el 50, el más probable que será 50% una cruz y una cara en los dos lanzamientos. E igualmente está el 25% o el 0,25 que puede salir a oportunidad de sacar dos cruces. Esta probabilidad tiene todas las probabilidades en la distribución, en la estadística, se debe dar valor de 0 a 1. Entonces, toda la probabilidad tiene que dar igualdad a un número entero que es 1, o aproximarse a 1. Bueno, la distribución aleatoria. Existen dos tipos de distribución, la discreta y la continua, las cuales están compuestas también por variables aleatorias. La distribución de la probabilidad discreta está permitido considerar solo un número limitado de valores. Un ejemplo, contar los dedos de la mano. Siempre va a dar un valor de 5. La distribución de la probabilidad continua es la variable que se está considerando
puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. La estatura, el peso, la edad. La distribución aleatoria, ¿sí? Le tomamos el ejemplo que ya habíamos dispuesto de los lanzamientos de las cruces. Ahorita los pusimos en fraccionarios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas oportunidades hay de que en los dos lanzamientos me salgan ninguna cruz? Entonces acá dice en uno de las 4 probabilidades. Acá una cruz, 2 de las 4 probabilidades. Y acá dos cruces es una en 4 probabilidades. Resulta que en la aleatoria la asociación es que la probabilidad es igual a x sub i, que significa que es la probabilidad de x. Entonces la probabilidad de x pertenece a A y B. Es un ejemplo de la tabla. En el primero ponemos al 0, entonces decimos, pertenece, un número menor que 0 es menos infinito. Entonces pertenece, la probabilidad de x pertenece a menos infinito en 1 o antes del 1. Esta paréntesis significa que es antes de llegar a 1. Entonces ponemos la probabilidad de x es igual a 0. Entonces ese x igual a 0 significa el valor a un cuarto. Igualmente, el segundo ejercicio es probabilidad de que x pertenezca a 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque es la mitad de que pueda ocurrir un suceso. Entre 2, que es el suceso que puede ocurrir, que salgan 2 cruces. Entonces, 2, hasta antes del 2 es la probabilidad. Entonces ponemos P, ¿qué número antes, digamos, antes de 2 y después del 1 está? Entonces comienza P, probabilidad de X es igual a 1, que es la única que está antes del 1 y después del 0,5. Entonces es igual a 1, que ese 1 en la tabla nos equivale a 2 cuartos. El tercer ejercicio es la probabilidad de x pertenecer entre el 0,5 y 2, o cada 2 es igual a la probabilidad de 1, de 0,5, de 0,5 que decía aquí acá, entonces es 1, más la probabilidad de x igual a 2. Entonces sería 1, el valor de 1 es 2 cuartos y el valor de 2 es 1 cuarto igual a 3 cuartos. ¿Qué quiere decir? Que la más probabilidad que suceda entre los sucesos es que pueda caer una cruz o 2 cruces. Eso es lo que quiere decir. Es frecuencia x igual a probabilidad de x menor o igual que x. Entonces la suma es igual a la suma de la probabilidad de x igual a la x sub i, que sub i es menor que x. O sea, lo que decimos acá. Sub i es la que tenemos que buscar. Entonces, la frecuencia de 0 es igual a, primer ejemplo, de probabilidad de x menor que 0, que es igual a 0 a 1 cuarto, y la frecuencia de 1 es probabilidad de x menor o igual a 1 es igual a 0, que es menor que 1, y 1, que es igual a él. Entonces sería igual a 1 cuarto más 1 medio, que es igual a 3 cuartos. La frecuencia de la segunda, o sea, de esta, es igual a probabilidad de x menor o igual a 2, que son, ahí sí tendría que meter todas las 3 de la tabla. P, probabilidad de x igual a 0, probabilidad de x igual a 1 y probabilidad de x igual a 2, que sería 1 cuarto más 2 cuartos más 1 cuarto. Sería 4 sobre 4 igual a 1. Esta es la probabilidad discreta. La continua es similar, pero solamente cambia en la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que A va a ser de x y B es también
Entonces aquí es donde la que tenemos que hallar.